Vergara, que ha estudiado licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, cursó estudios de maestría en Filosofía en el área de la ética y se ha desempeñado como profesora de asignatura definitiva durante 36 años en la UNAM. Participó como asistente en el proyecto educativo sobre el programa Plaza Sésamo y como investigadora en los proyectos Facilitación Social, Auditorio y Coacción en tareas escolares, el afecto como factor del proceso de socialización, un enfoque psicológico. Colabora desde 2010 en la Organización Conservación de Mamíferos Marinos de México, AC Ecomarino, y su actividad internacional como observadora de Ecomarino ha sido como asistente en las plenarias de UNICPOLOS en la sede de Naciones Unidas, Nueva York, los años de 2008 y 2009, y como asistente en las plenarias de la Comisión Ballenera Internacional en Ciudad de Panamá en 2012 y en Eslovenia en 2014. Buenas tardes. Bueno, un gusto estar aquí y principalmente agradecer al Programa Universitario de Bioética la invitación por esta oportunidad y poder compartir un poco más de estos trabajos que estamos haciendo en Ecomarino. Que vamos a presentar es sobre vaquita marina. Es un tema actual, digamos actual, porque la situación de vaquita marina, muchos de ustedes, como saben, es una situación crítica. La vaquita marina está en inminente peligro de extinción. Está en peligro de extinción, pero es inminente, digamos, está en el borde de la extinción. Obviamente esto no ha sido de un día para otro. Han sido años en los que las poblaciones de vaquita marina han ido disminuyendo y han sido diferentes los factores que han intervenido, que han afectado, que han contribuido. Vamos a hacer un recorrido, digamos, muy general, introductorio, porque realmente el problema abarca muchos ángulos. Pero vamos a presentar primero qué sería la vaquita marina, cuáles son sus características para quienes no la conozcan, y para quienes la conozcan, pues a lo mejor para aumentar un poquito más su conocimiento sobre ella. Después vamos a pasar al aspecto legislativo, porque, bueno, han intervenido diferentes instancias gubernamentales para poder regular y tratar de conservar a la vaquita. Sin embargo, vamos a ver que han sido insuficientes esas medidas que se han tomado y, bueno, no hay que explicarlo mucho, digo, no hay que decirlo, pero es muy claro que si la vaquita está en peligro de extinción es porque han sido ineficientes, incongruentes, insuficientes las medidas que se han tomado. Y finalmente vamos a hacer unas reflexiones sobre lo que implica el que la vaquita haya llegado y cómo es que ha llegado a este punto. Entonces, bueno, vamos a empezar por revisar cuáles serían unos puntos generales en cuanto a la vaquita. La vaquita es un mamífero marino, ¿sí? Es un cetáceo, es una marsopa, es la más pequeña del mundo, es la marsopa más pequeña del mundo. Las hembras llegan a medir alrededor de 1,5 metros, los machos son un poquito más pequeños, 1,40 metros, en promedio 44. Tenemos, digamos que sí es una situación como para sentirnos orgullosos, digamos. La vaquita es endémica de México. La vaquita vive en el Alto Golfo de California. Aquí tenemos. El Alto Golfo de California es la parte más alta del Golfo de California, obviamente. Y la vaquita vive en esta área y un poco más para acá. El Golfo de California, como ustedes saben, es un lugar verdaderamente privilegiado en cuanto a biodiversidad marina, es amplísimo, hay de todo ahí, ¿no? Hay camarones, hay
hay peces, hay tortugas, hay delfines, hay etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha pesca. La pesquería es una de las principales actividades en esta área. Hay localidades, por aquí está San Felipe, el Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco enfrente, en Sonora, y se dedican principalmente a la pesca. Aquí es en donde empieza el problema, digamos, ¿no? Aquí es en donde la vaquita empieza a enfrentar el problema. Vamos con un poco de antecedentes y de características de la vaquita, porque esto es importante para entender también que las poblaciones son pequeñas, las poblaciones son pequeñas. El periodo de gestación es de 10 a 11 meses, la lactancia dura aproximadamente 8 meses. Probablemente, dice aquí, porque la vaquita es una especie que se ha estudiado muy poco. Tiene realmente muy poco tiempo que sabemos de la vaquita. Digamos, en los años 90 se empezó a saber que existía esta especie y se empezó a estudiar. Bueno, el promedio de vida de la vaquita es de hasta 22 años. La fecundidad también es una cosa muy importante, es un factor muy importante, porque es relativamente baja y sus tasas reproductivas son de entre 2 y 7 crías en toda su vida. O sea, realmente es muy poquito, no es como otras especies de peces que tienen cientos pues, de hijos, digamos, y por lo tanto no forman grupos grandes, y el tamaño promedio de esos grupos es de 2, andan en pares, digamos, ¿no? La mamá, el hijo, cuando se desprende el hijo, bueno, pues la mamá busca pareja, etcétera, pero realmente no son grupos grandes ni tampoco andan en grupos grandes. Todo esto ha hecho que no sea posible estudiarlas y conocerlas muy a fondo y además muy lentamente. Los estudios científicos sí se han hecho, pero llevan mucho tiempo, son muy elusivas, son muy tímidas, digamos, y los momentos que toman para salir a respirar son muy espaciados. Digamos que no hay un ciclo, ¿no?, que se pueda prever. Bueno, pues salen cada minuto, ¿no?, cada 10 minutos o cada hora. No, es variable, entonces es más difícil pescarlas para poderlas observar, ¿no? La evidencia genética, en cuanto a la evidencia genética, que es de baja variabilidad, se ha interpretado como que la especie siempre ha sido relativamente rara, o sea, no se reproduce mucho, ¿no? Esta es una de las consecuencias, son grupos muy pequeños. La reducida talla de la vaquita, su comportamiento elusivo, sus tiempos de inmersión largos dificultan su detección aunado a sus patrones de nado, que son irregulares, como les comentaba, más el escaso trabajo científico en torno a ella, hicieron que se conociera poco a poco, muy poco, antes de los años 90. Se desconoce la abundancia histórica de la vaquita realmente, o sea, tenemos registros de cuántos individuos hay, etcétera, de todos estos datos a partir de los años 90. La abundancia histórica se desconoce, pero hay clara tendencia a la reducción de la población. La mortalidad derivada de la pesca, que este es el problema que les comentaba, es decir, la supervivencia de la vaquita se empieza a complicar por el aumento de la pesca. Entonces la ha colocado en las principales listas de riesgo, y en esta gráfica podemos ver de una manera mucho más clara cómo ha sido el comportamiento de la población
de la vaquita a partir de los años 90, finales de los 90, teníamos una población de 567 vaquitas aproximadamente. Acuérdense que esto es un poco difícil de determinar, ha sido difícil de determinar por la elusividad y estas características de timidez de la vaquita. Para el año 2000 ya había bajado hasta 300 individuos la población, 245 hasta 2008, y así vemos cómo va decreciendo, va declinando la población. En ningún momento vemos que se mantenga o que aumente un poco, sino que el declive es constante hasta 2017, que es cuando se llega a estos niveles de 30 individuos en una de las últimas mediciones que se hace, se han hecho todavía en este año, y ya son menos de 30 individuos. Estos 30 individuos ya están enfrentando una dificultad, todos los biólogos lo deben de saber, una dificultad muy seria para poder recuperarse. Y además vamos a ver todas las situaciones que han tenido que enfrentar las vaquitas para poder sobrevivir. La declinación histórica nos habla de que a mediados de 2014 se había reducido a 97, con menos de 25 hembras en etapa reproductiva, dato importante. Estos datos los proporciona CIRVA, que es el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita. Fue instituido en los años 90 también, se creó el CIRVA. Son científicos principalmente que precisamente tuvieron la tarea de estudiar a la vaquita, y ellos son los que nos dan los datos, los que a través de los años nos han dado toda esta información para poder entender cómo se ha comportado la población hacia el declive. Una de las estimaciones más recientes, realizada en septiembre de 2015, de septiembre a diciembre de 2015, hacía un estimado de 60 vaquitas. CIRVA 8, que ya es uno de los más recientes, ahorita vamos en CIRVA 10, CIRVA 8, se da a conocer, en CIRVA 8 se da a conocer que el número de vaquitas se ha reducido a 30. Se encienden los focos rojos. Los focos preventivos, digamos, los focos naranjas empiezan a encender cuando se dan cuenta que la población va decreciendo, ¿no? Que el decrecimiento es constante. Sin embargo, al llegar a 30 individuos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces vamos a estudiar, o van a estudiar ellos, con más detenimiento, cuáles son los factores que están interviniendo para que este decrecimiento se dé de manera tan rápida, ¿no? Y tan dramática, podríamos decir. Bueno, el declive de la vaquita tiene que ver y tiene una causa principal, que es la vaquita cae en las redes de pesca de otro tipo de pesquerías, principalmente la pesca de totoaba. Aumenta muchísimo la pesca de totoaba. Con el inicio de la pesca de totoaba, en la década de y aquí vemos estas zonas de totoabas, son unos peces enormes. Estos peces, inicialmente, cuando se empiezan a pescar, sí se pescan para alimento, pero después se descubre, y aquí es en donde viene el principal problema, digamos, la principal crisis, se descubre que es un pez por su buche, más bien el buche, la vejiga natatoria, lo que las hace flotar, es muy cotizada en Oriente, principalmente en China. Entonces los chinos pagan lo que sea por consumir la vejiga natatoria de la totoaba. La totoaba se parece mucho a un pez que ellos tenían y que por tradición, ¿sí?, milenaria,
Este pez fue considerado como de valor afrodisíaco, de valor mágico, entonces esto lo hace que aumente muchísimo el precio del kilo de la vejiga de la totoaba. Aquí tenemos, esta es una foto de una captura, se captura a los que llevaban un cargamento de vejigas de totoaba. Estos son los buches de totoaba que estaban ya en vías de exportarse hacia China. Entonces, aquí lo que tenemos es que el cierre de la totoaba, un cierre de totoaba, porque la totoaba también se consideró como en peligro de extinción en los años 90, se canceló, ¿sí?, la pesca de totoaba, y esto se piensa que esto pudo haber ayudado a la vaquita a que se recuperara un poco o se mantuviera la población. Sin embargo, en los años 2012 y 2013 se presenta este hecho que les comento de la fiebre de la pesca de la totoaba para utilización de su buche como afrodisíaco, y principalmente se exporta a los países de China. Sin embargo, si tenemos presente que la totoaba es una especie en peligro de extinción, estaba prohibida la pesca de totoaba, entonces la pesca de totoaba, que se incrementa en 2012 y 2013, se convierte en una pesca ilegal, ¿sí? Pero además, bueno, aquí la situación es que, ok, es ilegal, pues ya no la pescamos, pero no. El kilo de buche de totoaba llega a costar hasta 15, 17 mil dólares, ¿no? Entonces se convierte como en algo perseguido por su valor. La situación está en que entonces empiezan a entrar los pescadores, empieza a aumentar la pesca ilegal y las vaquitas empiezan a caer, la frecuencia en que las vaquitas caen en las redes de la totoaba, entonces también aumenta, y es por eso uno de los factores por los que podemos explicar el declive tan dramático de la población de vaquitas. Ok, aquí entramos ya al área legislativa, que la maestra Laura Rojas les va a explicar de manera más detenida, y vamos a ver cuáles son los factores que han influido también en la legislación y lo que se ha hecho en la legislación para tratar de conservar la vaquita. Brevemente presento a Laura Rojas Ortega, que es psicóloga y abogada ambiental. Realizó el Máster Internacional en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Es candidata a doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante y cuenta con un diplomado en Bioética Médica, Salud y Ética Ambiental. Ha colaborado de 1997 a 2013 en el Congreso de la Unión, así como en el sector gubernamental en Semarnat, siendo asesor del subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, así como director en temas de manejo integral de vida silvestre. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí con este tema que es un tema tan sensible como es la vaquita, y es, como están en los comerciales, todos tenemos una amiga que no se rinde, y una de ellas es la vaquita, ¿no? Aquí los niveles de protección de la vaquita, los niveles de protección de la vaquita, como pueden saber, la vaquita ha tenido, y el área donde vive la vaquita ha tenido muchísima protección, muchísimos niveles de protección, como ahorita vamos a ir viendo. Aún así han sido insuficientes estos niveles de protección. Ahí dice que ha contado con un corpus sustancial de leyes, reglamentos para proteger a la vaquita, ya sea de manera directa, indirecta. ¿Por qué? Porque también se han implementado acciones para defender, por ejemplo, para proteger a la totoaba, que de paso cubre y protege a la vaquita, y a algunas otras especies endémicas. Sin embargo, esto no ha logrado que la población de la vaquita se aumente o se mantenga, simplemente ha hecho que siga a la baja la vaquita.
los niveles de protección. Desde el 1955 se declara zona de refugio para todas las especies en la desembocadura del río Colorado, allá en Baja California. El 3 de mayo del 74 se declara la desembocadura del río Colorado en el Golfo de California como zona de reserva de cultivo para la repoblación de las especies, y se prohíbe la pesca en una zona delimitada. ¿Para qué? Para proteger a la vaquita y a la totoaba, que ya estaba desde entonces en peligro de extinción. Se hace una veda permanente de pesca de totoaba, porque es importante que todo lo que se haga a favor de la totoaba va a ayudar de manera implícita a la vaquita, porque pues van de la mano las dos. Todo lo que se haga con la vaquita va a ayudar también a la totoaba, son especies que van juntas. El 1 de agosto del 75, como resultado de una sobrepesca, porque desde entonces la totoaba empezó a ser como muy preciada por la gente, por el mercado de China, siempre ha sido como muy preciada. La carne, que yo no la he probado, pues dicen que es deliciosa, y el buche, que es así como delicatessen, y además hipercarísimo en dólares, ¿no? En la década de los 90 se establecieron las estrategias para atender la problemática del área. En ese sentido, la problemática era la disminución de la productividad pesquera, especialmente de camarón y tiburón, la vigilancia y la necesaria protección de la totoaba, porque ya estaban en condiciones críticas. Se hace una provisión con redes de agalleras, creación del SILVA, que es el Comité Internacional de Recuperación de la Vaquita Marina. En el 92 se establece el acuerdo por el que se prohíbe durante todo el año el uso de redes, ¿sí?, de las totoaberas. En el mismo año se crea el Comité Técnico para la preservación de la vaquita y la totoaba, esto debido a las bajas considerables de las poblaciones de ambas especies. En 93 se crea la Reserva del Golfo de California, la Reserva de la Biosfera, que es donde está la zona donde vive la vaquita. La Reserva de la Biosfera es una figura jurídica, pero es la figura más alta con la que cuenta, de protección de una área natural protegida, con la que cuenta la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es nuestra ley marco en cuestiones ambientales. El 7 de junio del 2000 la reserva queda incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Derivados de la declaración de la Reserva de la Biosfera y sus programas de manejo, se elaboran otros tipos de instrumentos, también con el fin de proteger a la vaquita y a la totoaba. La norma oficial mexicana, la NOM 012 Pesca, ahí se establecen medidas para la protección de la vaquita y de la totoaba. La norma 0293 para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en todas las aguas de jurisdicción mexicana. La 059, la primera versión del 94, ahí nada más se pone a la vaquita y a la totoaba también en peligro. La 059 con una actualización en el 2001 que se publica, que incluye a la vaquita y a la totoaba en peligro. La última actualización, que es en el 2010, donde también se pone a la vaquita y a la totoaba en peligro, y ahorita está la norma ya se reunió el grupo de trabajo y todo, y no la han publicado, pero en esta nueva revisión, cuando vuelvan a publicar la norma 059, va a estar también de nuevo la vaquita en peligro. La totoaba, quién sabe, porque como tienen muchos intereses económicos y los pescadores mueren por atraparla, no sabemos si la vayan a poner en amenazada o en peligro. La reserva de la biosfera, donde está el hogar de la vaquita, es incluida en el programa del hombre en la biosfera. Se le va a reconocer como sitio de importancia internacional. En el 2005 la reserva fue incluida en la designación como sitio de patrimonio natural de la humanidad. Todos estos estatus legales de protección los señalo porque todo eso implica medidas de seguridad, medidas para que protejan a la especie, por eso es que los en el 96 los humedales del delta del río Colorado fueron aceptados en la Convención Ramsar. Ramsar es un tratado intergubernamental que ofrece un marco para conservar, usar y racionalmente los humedales.
La reserva forma parte del Programa Ambiental Frontera 21 desde el 97. En el 97 se establece el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, que es el que dicta las medidas de protección, de recuperación hacia la vaquita o las líneas a seguir. Tenemos otro instrumento muy importante que sería la Carta Nacional Pesquera. En el año 2000 entra en vigor esta Carta Nacional Pesquera. Hay una actualización en el 2004, hay otra actualización en el 2006 y la última que fue el 24 de agosto del 2012. La Carta Nacional Pesquera, que se publicó en el 2004, estimaba la existencia de solo 567 vaquitas. El Código Penal también tiene disposiciones. Multa en el 420 impone de 1 a 9 años de prisión, y para algún ejemplar que se capture de manera ilícita, dañe o prive de la vida algún ejemplar de tortuga o mamífero marino. Aquí no aplica para la vaquita. ¿Por qué? Porque la vaquita no la capturan, sino cae en es pesca incidental, cae en las redes de manera casual, ¿no? En el año 2002 se implementa la norma emergente, cuya finalidad fue reducir la mortalidad de la vaquita mediante la provisión y uso de redes arrolleras con tamaños de malla mayores a 6 pulgadas, en los cuales se presenta un alto índice de mortalidad de esta especie. En 2005, se declara área de refugio el polígono de la vaquita marina. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, y de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, debería hacer un programa para el área de refugio. En este programa se va a establecer la estrategia para establecer, para la conservación y recuperación de la especie. Se mandata el ordenamiento pesquero en la zona, así como el establecimiento de una zona de exclusión de pesca. Esto es importante porque hasta ahorita todos los ordenamientos hablan de que se tiene que ordenar o que se tiene que proteger el área de la vaquita y que se tiene que establecer medidas necesarias. Aquí el programa de refugio, del área de refugio, dice que se debe hacer un ordenamiento pesquero, cuestión que hasta la fecha no se ha hecho el ordenamiento pesquero. El diario oficial en el 2005, en el 2005 se publica el programa de protección de la vaquita. También es la protección, la recuperación de la vaquita. En el 2008 se publica el programa de acción para la conservación de la vaquita, que se conoce como el pase vaquita. En este pase vaquita también es un instrumento que debe de propiciar las sinergias, las voluntades requeridas para lograr la conservación y la recuperación de la vaquita. En este subprograma del pase vaquita es eliminar la captura incidental de la vaquita mediante la eliminación de las artes de pesca. En el 2009 se publica el programa de manejo de la reserva de la biosfera. Con la pesca y Profepa también establecen medidas para vigilar la pesca ilegal entre otras de la tortuga marina, pero entra también lo de la vaquita, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre. Ella cataloga las especies, de acuerdo a la norma y a la ley, se catalogan las especies que están en peligro de extinción, que están amenazadas, que son raras en el medio silvestre o que están en algún estatus de protección. En este caso, tenemos que la vaquita está en peligro de extinción. La vaquita también se encuentra listada en la UICN, que es una Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Qué hay de la vaquita y qué hay de la legislación pesquera o qué tiene que ver con la vaquita, la legislación pesquera? Hasta el año 2000 la administración pesquera se encontraba dentro del área ambiental, esto es el Semarnat. Después del año 2000 se concentra con la pesca en Zagarpa a través de la Conapesca. De las atribuciones de Conapesca es la que propone y ejecuta la política general de inspección y vigilancia y de pesca y regula y formaliza y organiza la flota pesquera. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que la vaquita está cayendo en la pesca, precisamente en las redes de los pescadores y todo, por eso es que hay tanto problema con la vaquita, ¿no?
Es relevante el instrumento denominado Carta Nacional Pesquera, que lo mencioné hace ratito, que es el que va a contener un resumen de la información necesaria, el diagnóstico y la evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola y los indicadores de la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros. Dice que la ley dice que su contenido y todas las disposiciones que vengan en la Carta Nacional Pesquera deben ser vinculantes o tiene que ser obligatorio lo que diga ahí. De acuerdo a la ley nacional, a la Carta Nacional Pesquera deberá contener los inventarios, los recursos pesqueros y el esfuerzo pesquero y los lineamientos y estrategias para la conservación. La Carta Nacional Pesquera la tendría que hacer o estar a cargo del INAPESCA con las organizaciones o con las entidades que correspondan también intervenir, con las organizaciones civiles y con académicos, ¿sí? Y la ley, en el artículo 32, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, dice que esta deberá publicarse anualmente y que es vinculante. La última Carta Nacional Pesquera se publicó en 2012, ¿en qué año estamos? En el 2018, o sea, que quiere decir que están en falta, que no han publicado nada y que obviamente se está rigiendo con una carta obsoleta del 2012 y que ahí sí dice que el esfuerzo pesquero puede ser de cierta cantidad, pues no vale, no aplica, no es válido porque pues ya hay muchas embarcaciones, o sea, todo ha aumentado, la población de peces no es la misma, en fin, entonces están en falta. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable salió en 2007, es la hora que no tiene reglamento, o sea, con la pesca Zagapa sigue en falta, ¿por qué? Porque están trabajando con un reglamento de la ley de antes del 2006, con un reglamento pasado, tampoco lo hace. Hubo un acuerdo secretarial en el 2015 donde dice que se suspende la pesca comercial y uno en 2017 donde aparece como permanente. Se exceptúa la pesca de curvina, esto es ahí. Ahorita hay una previsión en 2017 que aparece como permanente, que sería toda esta zona, pero no, se exceptúa la pesca de curvina. La curvina anda por acá, todo por acá, la vaquita anda todo en todo eso. Entonces no es tan bueno que se haya hecho así. Se acaba de decretar el 20 de abril, se amplió el polígono de la vaquita. La vaquita, es que me equivoco, perdón. La vaquita, el polígono de la vaquita era esto, se amplió un pedacito hacia acá. Los científicos del comité del CIRVA han dicho que la mayoría de las vaquitas andan hasta por acá abajo, ¿sí? Y que por acá arriba también hay muchas embarcaciones donde se pesca la vaquita. Por lo tanto, el polígono se debería haber ampliado hacia acá abajo, porque el 40% de vaquitas andan por aquí abajo. El polígono que se amplió es este pedacito. Los puntitos rojos son todos los pescadores que andan de Totoaba. El polígono original de la vaquita era todo esto, ¿sí? En realidad se identificó 557 kilómetros fue lo que se hizo. Se tenía que haber hecho más hacia acá. La situación actual de la vaquita, pues hay muchos ordenamientos, hay muchas legislaciones, hay muchas protecciones, sin embargo ha empeorado. Ha habido muchas acciones nacionales e internacionales, la procesión de la vaquita, en el Museo de Historia Nacional hicieron una entrada a la vaquita, UNESCO ya lo declaró en Endanger, peligro. Hay un comité de conservación y protección y recuperación de la vaquita que tuvieron una idea los científicos y dijeron, y eran muchos científicos reconocidos, y dijeron que iban a hacer un nido ahí en el área de la vaquita, en una zona, se llevaban al nido, iban a extraer a las vaquitas y las iban a llevar ahí. ¿Por qué? Para que estuvieran como protegidas las vaquitas. ¿Para qué? Para protegerlas, conservarlas y recuperarlas. No pasó nada de eso porque sacaron a las vaquitas, sacaron dos vaquitas
una mamá y se le murió, ¿no? Y luego a la chiquita, a la cría, una cría, y también al final también se murió, ahorita cerca, sí, la soltaron y pues ya no hicieron seguimiento, y ahorita creo que quedan 27 vaquitas ya. ¿Por qué? Porque acaban de encontrar hace poquito otra vaquita. Encontraron otra vaquita con esos círculos. Creemos que es porque le hicieron ahí alguna biopsia, algo así, ¿no? No sabemos por qué los tienen. La vaquita estaba sana. Y bueno, ahorita ya son reflexiones realmente de lo que... Ok, nos queda poco tiempo. En las reflexiones que podemos hacer, además de las que ustedes hagan con toda esta situación, la exposición de este caso, la vaquita y la totoaba son dos especies que comparten hábitat y destino. Aquí la situación es que la vaquita está ahí, digamos, por una situación accidental, ¿no? Van por la totoaba y cae la vaquita. La que se va a extinguir es la vaquita, ¿sí? Porque la población de totoaba pues, difícilmente va a caer como la de la vaquita. Una tiene valor económico, la totoaba, y la otra alcanzó un precio mayor a la cocaína. La pesca de totoaba es ilegal, como decíamos, sin embargo se ha permitido, bueno, no es que se haya permitido, es que no se ha podido controlar. Se han tomado medidas y no se ha podido controlar la pesca ilegal de la totoaba. Las autoridades han fallado en proteger a las dos especies definitivamente. Ha habido negligencia institucional de Conapesca, de Inapesca y de Semarnat. Todo el sector gubernamental ha tomado decisiones equivocadas, a destiempo e ineficientes. Se ha instalado el crimen organizado en el Golfo de California. El intento fallido de captura para la reproducción más la muerte de una vaquita, eso también nos dice que las medidas del gobierno son innecesarias y de alguna manera está contribuyendo también a que la población disminuya. Se sigue permitiendo pesca de curvina, que es otro pez muy parecido a la totoaba, por eso se permite a pesar de las recomendaciones del siglo. Los acuerdos secretariales han sido insuficientes e ineficaces para evitar la muerte de las vaquitas. Y quedan menos de 30 vaquitas, focos rojos. Reflexiones bióticas. Esta extinción refleja las consecuencias de la valoración instrumental de la vida silvestre y la falta de responsabilidad humana ante la naturaleza. Esa podría ser nuestra principal conclusión. La valoración instrumental es el valor racional, el uso como cosa o como medio, como un medio de consumo y sin valor en sí mismo, y el valor intrínseco, en contrario a este valor instrumental, es el valor que tiene algo en sí mismo. En este caso, la vaquita no tiene ningún valor, no tiene valor comercial, pero tiene un valor intrínseco, que es el valor de su vida, digamos, ¿no? O sea, el valor intrínseco perdón por la redundancia, se valora de acuerdo a el valor por sí mismo, mientras que el valor instrumental es un valor de medio. Se le ha dado un valor a la naturaleza de recurso, y entonces se le puede dar, la pregunta es, ¿se le puede dar valor de recurso, valor económico a la vida de los individuos? Esa sería una pregunta, ¿sí? El valor en sí, el valor de la vida, se tasa como un recurso económico y se explotan las pesquerías y la vaquita arriba del promedio. ¿Por qué la vaquita está ahí metida en esta situación? Porque la vaquita no tiene valor económico. Si la vaquita tuviera valor económico, a lo mejor la cuidarían más, ¿no? La pescarían para otro tipo de cosas, ¿no? Pero no tiene valor. Entonces, la vaquita no les importa. Esa es la situación, esa es la cuestión. El valor del buche de la totoaba alcanza miles de dólares, valor instrumental. La vaquita no tiene ningún valor económico ni de uso, pero tiene su vida, ¿no? Y eso tampoco se ha respetado en cuanto a la valoración intrínseca.
Algunas reflexiones éticas podrían ser: los recursos son finitos y la capacidad de regeneración y resiliencia son limitados, es decir, la tierra no se está recuperando al mismo ritmo en la que se están explotando esos recursos. Ese es el problema, ¿sí? Hay un desfase, digamos, y la tierra no tiene esa capacidad. Sí tiene la capacidad de recuperarse, pero no le estamos dando tiempo de recuperarse. La tasa de explotación es mucho mayor. ¿Por qué? Por los intereses económicos. Se debe replantear el paradigma del desarrollo sustentable. Ya nadie sabe lo que es el desarrollo sustentable. Hay muchas definiciones de desarrollo sustentable, y ahora el desarrollo sustentable, bueno, que vamos a dar permisos solamente hasta un límite para que las poblaciones no caigan. Eso no sucede. Se dan permisos, se dan permisos, se dan permisos, se dan permisos, y se están explotando las poblaciones. El crecimiento poblacional acabará con los elementos de la naturaleza si no actuamos con responsabilidad. Con eso podríamos finalizar esta exposición, y no sé si tú tienes algo. Pues nada más agradecerles que estuvieron hasta que termine la plática de la vaquita, que lo que pretendemos es hacer conciencia. O sea, efectivamente la vaquita no tiene pues ningún valor económico. Ciertamente, como dice mi compañera, si la vaquita valiera algo para los pescadores o para las autoridades, seguro que estaría en otra situación. Sin embargo, si la vaquita se extingue, pues va a ser el segundo situación en el mundo después del delfín, ¿no? El maíz, que se va a extinguir, y México va a tener el honroso segundo lugar, como es honroso en otras partes en deforestación, por ejemplo, que tiene un lugar significativo, pues va a seguir acumulando medallitas, pero en el sentido negativo. Y nuestras autoridades pues van a seguir así, privilegiando lo económico, aunque no importe la vaquita. Yo les pido a ustedes que a ustedes sí, y a todos los que estamos aquí, que sí nos importe la vaquita. Es una amiga que no se rinde, créanme. Gracias.